Bueno, muy buenos días. Le damos la bienvenida en el nombre del equipo de COEN y en esta oportunidad de BDO. Obviamente agradezco la invitación. Para mí es un placer estar hoy compartiendo con ustedes el tema que nos ocupa. También le agradezco a Marina y a Lucila, que es quienes de alguna manera nos da el soporte en todo lo que es la plataforma. Y bueno, tal como estaba anunciado, hoy nos vamos a referir a este tema vinculado a la planificación de las obligaciones fiscales en el contexto del COVID. Y es importante aclarar que cuando hablamos de planificación de las obligaciones tributarias o fiscales, no lo estamos haciendo en el sentido de optimizar básicamente el costo de las mismas, sino que nos vamos a referir a la planificación financiera de las obligaciones fiscales. Es decir, todos reconocemos que estamos en un contexto de iliquidez o de liquidez reducida. Y entonces, el punto neurálgico de la presentación es precisamente qué lugar ocupa en este contexto el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, si bien voy a hacer una introducción y voy a compartir cuál es mi visión respecto del tema, creo que básicamente el plato fuerte de, de esta presentación tiene que ver con eh, transmitirles ciertos tips que consideramos que son importantes, principalmente para proteger el gobierno corporativo de las compañías, es decir, para protegerlos y que no asuman de alguna manera responsabilidades penales frente a los incumplimientos que pudieran existir frente al contexto que estamos viviendo. Contexto que, por cierto, si bien tiene características generales para todos nosotros, es muy particular en cuanto al impacto, ¿no? Hay quienes de alguna manera la gestión de cobranza la vieron reducida totalmente a cero por el tipo de negocio que tienen, y otros que tenemos de alguna manera la gestión de cobranzas con ciertas demoras o con ciertos retrasos, y por lo tanto la realidad de cada uno de nosotros con características similares pueden ser bien diferentes. Eh, bueno, claramente todos somos conscientes que estamos viviendo ante un estado de emergencia nacional e internacional sin precedentes. Si bien lamentablemente nuestro país ha pasado por crisis agudas y precisamente toda la experiencia que hemos recogido de esos momentos pueden llevarnos a opinar respecto de qué hacer o qué tips considerar frente a este contexto. Claramente el COVID nos enfrenta ante una situación muy diferente a esas crisis que hemos transitado. Eh, Crisis que claramente a veces eran principalmente impactadas por las empresas locales, y las empresas internacionales siempre tenían la posibilidad de pedir un salvataje a sus filiales del exterior o inclusive a su casa matriz, pero vemos que este es un contexto donde de alguna manera nos impacta a todos por igual, inclusive en empresas internacionales que hoy de alguna manera se tienen que arreglar con lo que puedan generar en este proceso. Obviamente, como dije al principio, la liquidez o la iliquidez se transforma en el tema, es el bien, la liquidez es el bien más escaso por estos días, y en materia tributaria, a diferencia de otras materias, la tenemos que transitar básicamente con un vacío normativo muy, si se quiere, muy profundo, es decir, hay orfandad de un sistema o de un conjunto de normas que me den previsibilidad como número uno respecto de cómo actuar frente a estas obligaciones que están venciendo durante estos días para que, bueno, el día de mañana no sufra consecuencias o no sufra castigos por parte del Estado o de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Eh,
Y digo, a diferencia de otras materias, porque sabemos que en materia laboral y en materia previsional, aun cuando nos parezca que por ahora es muy poco lo que está haciendo el Estado, por lo menos existe, si se quiere, una vocación para enfrentar el problema y para, de alguna manera, tirar soluciones. En cambio, en materia fiscal todavía no existen normas que realmente se ocupen de, básicamente, de definir, bueno, qué hacer con estos vencimientos que se están produciendo durante todo este proceso. Proceso que, por cierto, va a ser mucho más extenso que de alguna manera la discontinuidad del aislamiento obligatorio, porque hasta que se restablezca para cada uno de nosotros la cadena de pago, puede ser que de alguna manera el tiempo que tengamos que transitar administrando esta liquidez reducida se prolongue por 90 o 120 días, luego de alguna manera que podamos volver de a poco a las operaciones. De manera que también este es un tema, me han preguntado en otros espacios, bueno, en definitiva, cuánto puede durar este proceso y obviamente qué hacer durante el mismo, y claramente el proceso va a durar mucho más que lo que es el aislamiento obligatorio, y nuevamente el proceso dependerá de cada una de las actividades que tengamos que liderar. Lo cierto es que nosotros, en calidad de números uno o en calidad de líderes de nuestras organizaciones, lo que debemos garantizar es la continuidad de la fuente de trabajo, es decir, ese es el bien jurídico que nosotros tenemos que atender en primer lugar. Y esto es importante, de alguna manera, considerarlo desde esta perspectiva, porque claramente si yo soy consciente que lo que debo garantizar es la continuidad de la fuente de trabajo, y en ese contexto, entonces, definir cuáles son las obligaciones sustanciales que voy a responder o que voy a atender en este contexto de liquidez reducida, ya ahí estamos de alguna manera aproximándonos a lo que es el nudo de la cuestión. Cuando uno compara lo que está pasando en nuestro país con lo que sucede en el mundo, bueno, observamos que de alguna manera si nos comparamos con otras economías, no siempre economías desarrolladas, vemos que los países, muchos países ya han de alguna manera sancionado normas tendientes básicamente a la suspensión de las obligaciones tributarias que se producían durante el aislamiento obligatorio. Hemos visto casos donde el gobierno central de alguna manera hizo reducciones de impuestos, de alícuotas que son aplicables a los impuestos que uno debiera liquidar en el proceso de la pandemia. Hemos visto también, de alguna manera, estados que han rápidamente reaccionado y han establecido programas de devolución de anticipos de impuestos que venían pagando los contribuyentes a cuentas de futuras obligaciones tributarias. Y también muchos casos en los que de alguna manera se suspendieron los regímenes de recaudación. Y este es un aspecto que también nosotros, de los diversos ámbitos en los que participamos, estos son cámaras, consejo profesional e inclusive desde lo que es la Asociación de Estudios Fiscales, uno está pidiéndole a los gobiernos, principalmente al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, que suspendan momentáneamente los regímenes de recaudación, y esto básicamente con un doble propósito. En primer lugar, que yo como sujeto que voy a cobrar básicamente las operaciones que hubiera realizado, que no me amputen impuestos que se vayan a devengar en el futuro, que nos permitan tomar contacto con todos los fondos que tenemos para cobrar,
pero que el beneficio no solo se establezca mirando esa pata del problema, sino también precisamente el supuesto que es muy probable que muchas empresas nos retengan hoy impuestos y que lamentablemente por el proceso que están transitando no depositen esas retenciones o esas percepciones que nos estuvieran haciendo. Y entonces que después, como contribuyentes que fuimos pasibles de esas retenciones o de esas percepciones, el fisco el día de mañana no intente impugnarnos esas retenciones, esas percepciones que no fueron ingresadas por el verdadero agente de recaudación. Y claramente en este contexto, nuestra opinión es que en la medida que yo tenga el certificado que ponga en evidencia que sufrí una retención o tenga la factura comercial que acredite que yo sufrí una percepción, y bueno, como sujeto pasible, yo estoy en condiciones con ese certificado de computarme las retenciones que hubiera sufrido o las percepciones que hubiera sido pasible. Aún cuando uno chequee desde las páginas de los diferentes organismos que el agente de recaudación no la haya depositado, ¿sí? Aún en esos supuestos. Pero aún entendiendo que yo tengo el derecho a computarme estas sumas y que de ninguna manera ese derecho me puede ser negado por la sola circunstancia de que el agente recaudador o el agente de recaudación no la haya depositado, bueno, para curarnos en salud le estamos pidiendo que frente a un contexto que ya lo estamos percibiendo en la práctica, que se está dando de esta manera, lo más sano para todos y para evitar discusiones futuras es que de alguna manera se establezca una suspensión momentánea de estos regímenes de recaudación. Claramente hasta la fecha no hemos tenido novedades y lejos de este contexto que veíamos en el mundo, bueno, en la Argentina ustedes saben que por estos días se está discutiendo la posibilidad de implementar un nuevo impuesto complementario, sin lugar a dudas, del impuesto sobre los bienes personales a la riqueza. Que en un origen, cuando uno veía los proyectos, impactaba tanto a las empresas como a las personas humanas. Bueno, claramente para el caso de las empresas pareciera que dieron marcha atrás, con lo cual seguiría en pie el proyecto de gravar con un impuesto adicional el patrimonio de las personas humanas. Y estamos escuchando por estos días que muchos funcionarios están de alguna manera apoyando esta iniciativa, diciéndonos o de alguna manera compartiendo que la comunidad europea está en la misma línea. Esto es cierto que la comunidad europea también está pensando en implementar un impuesto a la riqueza o al patrimonio, pero también es verdad que la mayoría de los países que conforman la comunidad europea no tienen ya un impuesto sobre los bienes personales, como es el caso de la Argentina, y también es verdad que los límites a partir de los cuales se está pensando en gravar este impuesto a la riqueza en la comunidad europea están muy por encima de lo que se está pensando en nuestro país. Y eso también es una verdad o es otra cara de la misma moneda que no siempre se dice. Bueno, yendo al centro de lo que es nuestra presentación, nosotros entendemos que estamos frente a un contexto donde para aquellos en los cuales estamos transitando un proceso de iliquidez o de liquidez reducida, se está verificando lo que técnicamente se conoce como el estado de necesidad disculpante. Estado de necesidad disculpante que, como les dije, se ha utilizado en otras crisis que ha atravesado nuestro país. Y este principio o esta teoría, que es una teoría del derecho y que se ha aplicado en el derecho tributario, sostiene que cuando uno como persona humana o como líder de una organización está ante un evento
donde se están poniendo en juego dos bienes jurídicos tutelados, donde se ponen en juego dos bienes jurídicos tutelados, inclinarnos por intentar preservar a uno de ellos no nos puede ser de alguna manera reprochable. Es decir, si yo como líder de una organización estoy transitando una situación por la cual tengo que elegir qué bien jurídico voy a proteger. Un bien jurídico es la fuente de trabajo, es de alguna manera la capacidad de la continuidad de esa fuente de trabajo. Y otro bien jurídico, sin lugar a duda, es la renta fiscal. Es decir, y esto es importante que se entienda, uno no está promoviendo no pagar impuestos o no está promoviendo el hecho de que vayamos a un contexto de rebelión fiscal. Claramente los impuestos debemos honrarlos, es una obligación ética, política y jurídica que tenemos como contribuyentes, pero frente a esta situación, lo que nosotros claramente observamos que estamos en un contexto de este estado de necesidad disculpante, donde hay dos bienes jurídicos tutelados que se están poniendo en riesgo y nosotros sostenemos que si nos inclinamos por preservar la fuente de trabajo, no nos pueden ser reprochables desde ningún aspecto que hayamos descuidado justamente el otro bien jurídico tutelado, que es el pago o el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y esta teoría reposa sobre la idea de que esto es así porque a nadie se nos puede exigir un acto heroico, es decir, a nadie se nos puede exigir que descuidemos nuestra fuente de trabajo para honrar los impuestos. Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica el estado de necesidad disculpante? Y básicamente a la práctica se lleva el estado de necesidad disculpante cuando puedo acreditar como contribuyente, si es que alguien en el futuro intenta reprocharme el no pago de impuestos, intenta reprocharme el no pago de impuestos, cuando, bueno, yo pueda acreditar que la liquidez reducida con la que tuve que transitar todo este proceso, la destiné principalmente al pago del salario del personal y a pagar precisamente los proveedores de bienes y de servicios que resultan esenciales para mi negocio. Si yo estoy en condiciones de acreditar que la caja reducida que tenía que administrar durante, durante el proceso que dure precisamente este contexto, que por lo que le decía al principio, nosotros estimamos que el proceso va a durar mucho más allá que el restablecimiento de las actividades de cada uno, porque no podemos pensar obviamente que una vez que salgamos del aislamiento obligatorio cada uno de nosotros, automáticamente se solucionó nuestro problema de liquidez reducida. Esto va a tardar y puede llegar a tardar 60, 90 o inclusive 120 días conforme las características del mercado en la que estemos cada uno de nosotros. Entonces, frente a esta lectura, bueno, justamente nosotros ponemos las obligaciones tributarias en un tercer orden. Yo estoy obligado moralmente como líder de una organización, primero a, de alguna manera, a afrontar los salarios de nuestros colaboradores y a pagar, y a no mantener a mantener, perdón, la relación, no romper esa relación con los proveedores de bienes y de servicios que son esenciales. Y recién allí, obviamente, si la caja me lo permite, comenzar a honrar las obligaciones tributarias. Claramente, si el día de mañana tuviéramos que afrontar un proceso que nosotros lo descartamos, pero como no tenemos certeza, no podemos de alguna manera descuidar que este contexto en algún momento puede sobrevenir. Entonces digo, si pensamos que en algún momento tengo que transitar un contexto donde el fisco reproche
el no cumplimiento de las obligaciones fiscales, bueno, nuestra idea, como les dije anteriormente, es que yo, haciendo valer el estado de necesidad disculpante, no me pueden adjudicar ningún tipo de responsabilidad. Pero claramente, en ese contexto, si yo en este mismo proceso estuve haciendo retiros para los accionistas o a cuenta de futuros honorarios al directorio, y bueno, si tuviera que transitar algún tipo de reproche, puede ser que esté complicado si el fisco observase que en este proceso, en donde de alguna manera yo intento defender que existía un estado de necesidad disculpante, yo distraje sumas de dinero para los accionistas o para el directorio, justamente intentando abonar cuentas o sumas a cuenta de futuros honorarios. Entonces, este es un aspecto que tenemos que cuidar o que tenemos que administrar. Ahora bien, nosotros entendemos que es poco probable que tengamos que transitar por un proceso en donde el fisco nos adjudique responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque la experiencia que tenemos como país y además por lo que trasciende de las mesas chicas que están trabajando, que están de alguna manera definiendo las políticas por estos días, trasciende que obviamente una vez que pase el proceso, es altamente probable que el Estado de alguna manera promulgue planes de facilidades de pago que nos permitan regularizar todas las obligaciones vencidas y que no pudimos de alguna manera honrar por estos días. Obviamente esperamos que ciertos beneficios para que sea claramente beneficiosa y atractiva la regularización. Ahora bien, hay empresas que me dicen, mira, Alberto, nosotros claramente estamos en un contexto de caja reducida, no obstante, algunas obligaciones fiscales podemos honrar, y entonces la pregunta que sobreviene en esa instancia es, bueno, ¿todas las obligaciones tributarias están colocadas en el mismo plano o es conveniente para evitar futuros reproches intentar honrar primero un grupo de obligaciones tributarias antes que otros? Y claramente sí existe un orden de prelación. Nosotros estamos sugiriendo que en primer lugar se honre aquellas obligaciones tributarias que tenemos en nuestro rol de agentes de recaudación. Ustedes saben que muchas de las empresas nuestras retienen o perciben de nuestros clientes o a nuestros proveedores, le retenemos o le percibimos sumas, y esas sumas que de alguna manera hemos cobrado de nuestros clientes o que le hemos retenido a nuestros proveedores cuando hicimos los correspondientes pagos, bueno, no son verdaderos fondos de la compañía. Y entonces, si yo tuviera un contexto donde puedo honrar ciertas obligaciones tributarias, en primer lugar, no dudo de que las obligaciones tributarias que debiera honrar son aquellas retenciones o percepciones que practiqué y que de alguna manera tengo los fondos como para depositarlos. Lo mismo los aportes de la seguridad social, es decir, las retenciones que le hago a los empleados en relación de dependencia y que, bueno, que en definitiva uno deposita cuando vencen las cargas sociales. También estamos de alguna manera opinando que sería conveniente ingresar todas las obligaciones vinculadas a las obras sociales, y esto por entender que claramente mantener o que nuestros colaboradores mantengan el servicio de salud vivo durante todo el proceso es muy importante. Y ustedes saben que muchas de las obras sociales, aun cuando en algún momento surgió que iba a salir una norma por el cual no podían suspender los servicios por estos tiempos, lo que sabemos es que, bueno, hay obras sociales
que han comunicado que si no pagamos o no cumplimos con las obligaciones durante el proceso que dure la pandemia, es probable que decidan cortarnos el servicio. Por lo tanto, para nosotros, desde esta perspectiva, es importante intentar honrar el pago de las obras sociales. Lo que también tenemos que saber, que con las obras sociales, no necesariamente nosotros tenemos que honrar el pago a través del formulario 931, que es el formulario de las cargas sociales. Es decir, cada una de las empresas puede comunicarse con la obra social a la que le tiene que depositar esas sumas a través del formulario 931 y lograr un plan de pago diseñado a medida de esa empresa. Las obras sociales tienen facultades para establecer planes de pago. Sabemos que algunas comenzaron a hacer acuerdos con ciertas empresas, de manera que esto también es importante que cada uno de nosotros lo sepamos, que no necesariamente el pago de las obras sociales la tenemos que depositar con el formulario 931. El formulario 931 puede ser depositado con el resto de los conceptos y por el otro lado comunicarme con la obra social y de alguna manera intentar diseñar un plan de pago a las medidas de mi posibilidad. Yo no lo dije al principio, después vamos a dar un espacio para que ustedes hagan preguntas respecto de algunas cuestiones que pudieron haber surgido claras en la presentación, con lo cual 15 minutos antes de finalizar vamos a dar espacio a las preguntas que se harán por escrito y claramente después vamos a compartir esta presentación, ¿no? Como para de alguna manera tener claro qué viene después de que termine la presentación. Y bueno, un poco siguiendo con el orden de las obligaciones tributarias sustanciales, que lo son desde nuestra perspectiva, también tendríamos que considerar la RT y el seguro de vida obligatorio, que son, bueno, por lo general obligaciones que no resultan tan significativas. Y bueno, y después todo el resto, ¿no? Después todo el resto, el IVA, las contribuciones patronales, el impuesto sobre los ingresos brutos, tasas municipales, anticipos a cuentas de futuras obligaciones, que por el momento los vencimientos siguen corriendo, pero con este orden de prelación. Bueno, hay empresas que me dicen, lamentablemente, ni siquiera puedo honrar el primer bloque que vos denominás obligaciones tributarias sustanciales. Claramente, para nosotros, todas las obligaciones están en un tercer lugar, pero si en ese tercer lugar no puedo honrar todas, bueno, ahí es donde se torna importante hacer esta distinción que estamos haciendo. Claramente, miren, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Hay empresas que nos dicen, mira, Alberto, por el propio negocio o por la propia actividad que yo tengo, no es posible que yo piense en incumplir con obligaciones tributarias. ¿Por qué? Porque claramente el incumplir con obligaciones tributarias prácticamente me saca de juego. ¿Por qué? Porque soy un importador, y si soy importador, ustedes saben que si el sistema María registra incumplimientos, la aduana en otro contexto o en un contexto normal me impide de alguna manera hacer el despacho a plaza, o porque soy un operador de grano y si mi sistema de cuentas tributarias registra incumplimientos, entonces el sistema automáticamente me lleva a un supuesto de retenciones o de percepciones muy gravosas que básicamente van a hacer que mi capital de trabajo se vea automáticamente abstraído o negado producto de esa retención. Bueno, claramente somos conscientes de este contexto. Desde estos diferentes espacios en los cuales participamos, le estamos pidiendo al fisco que de alguna manera suspenda por estos tiempos estos controles sistémicos. Esto significa que si soy un importador, aun cuando registre incumplimientos fiscales,
de alguna manera me permitan de todas formas hacer despacho a plaza. Todavía no hemos tenido una respuesta expresa y positiva por parte de las autoridades fiscales, pero sí ya en la semana pasada hemos tenido contacto con casos en donde aún por incumplimientos fiscales le permitieron hacer un despacho a plaza. Con esto no quiero decirles que ya el fisco lo haya aceptado, pero pareciera que o el sistema María no está siendo impactado con la regularidad que venía siendo impactado, o que lo han aceptado de hecho y no lo han dado a conocer. Entonces, acá es muy importante trabajar de manera conjunta con los despachantes de aduana y ver realmente a qué se debe, porque esto es reciente, a qué se debe que ya hay importadores que aún con incumplimientos le permitieron hacer despachos a plaza. Entonces, digo, para aquellos que estén en un contexto donde no pueden tener incumplimientos fiscales porque eso de alguna manera les genera una complicación adicional en el normal funcionamiento de sus actividades, bueno, acá es importante echar mano a los planes de facilidades de pago, los planes de facilidades de pago que se denominan permanente, que, bueno, fue una de las medidas adoptadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ustedes saben que estos planes de alguna manera dejaban de existir al 31 de marzo y lo han prorrogado hasta el 30 de junio. Claramente, la ayuda que recibimos de estos planes de facilidades de pago son acotadas porque no cualquier obligación la puedo regularizar al amparo de estos planes de facilidades de pago, y porque además tenemos un límite de planes de facilidades de pago para tener vigentes concomitantemente. Es decir, si yo soy un sujeto que tiene el certificado PYMES y que dentro de esas categorías PYMES soy micro, pequeña o pymes tramo 1, yo puedo estar en condiciones de solicitar hasta 10 planes de facilidades de pago concomitantes. Es decir, micro, pequeña o mediana tramo 1, me dan la posibilidad de presentarme hasta 10 planes de manera concomitante. Pero si yo soy una pyme tramo 2 o soy una empresa que no califica como pyme, esa posibilidad se me reduce solo a 3 planes. Y esto claramente, si bien constituye una ayuda, es una ayuda limitada, porque claramente los 3 planes los agotamos en un tiempo muy breve. Por lo tanto, nosotros lo que estamos sugiriendo es en este aspecto, si voy a usar los planes de facilidades de pago, de alguna manera concentrar varios vencimientos antes de presentar un plan de facilidades de pago. Es decir, no necesariamente tengo que esperar al vencimiento y automáticamente interponer el plan. Yo puedo, por ejemplo, esperar a que venzan las cargas sociales, puedo esperar a que venza la obligación del impuesto a valor agregado, y una vez que vencieron esas dos, acumular esos dos vencimientos en un solo plan. O inclusive más de un mes, porque tengo muy pocos planes disponibles. Entonces, de alguna manera, la administración estratégica de la cantidad de planes obviamente se torna como un aspecto a tener en consideración. Y por otra parte, también tener en cuenta que, como les dije al principio, las obligaciones susceptibles de ser regularizadas en estos planes no es muy generosa. Por ejemplo, yo en estos planes no puedo regularizar obligaciones vinculadas con obra social. Por eso se me hace necesario recurrir a la obra social para, de alguna manera, obtener un plan ad hoc, un plan especial para mi empresa. Y por otra parte, una obligación que no puedo regularizar tiene que ver con las retenciones o las percepciones que practiqué, o inclusive con los anticipos a cuenta de futuras obligaciones, es decir, son deudas que no son susceptibles de regularizar en estos planes de facilidades de pago. Ahora bien, otro aspecto que nosotros ponemos
como énfasis en este proceso, o al que le hacemos un llamado de atención, tiene que ver con que, bueno, hubo clientes, hubo empresas que nos dijeron, mira, la verdad que el contexto de liquidez por el cual estamos transitando ya hace que nosotros tengamos que no poder cumplir con planes de facilidades de pago que ya teníamos tomados. Entonces, ¿cuáles son los tips que me podés dar en un contexto donde de alguna manera de 3 o de 10 planes que tengo vigente, solo puedo honrar alguno de ellos? Entonces, ahí lo que les decimos es, mira, ten en cuenta dos cosas. En primer lugar, ten en cuenta cuáles fueron los beneficios que te concedieron el plan. Porque puede acontecer que muchos planes de pago vigentes que estemos cumpliendo por estos días sean planes que hubiéramos tomado al amparo de una moratoria que nos condonó intereses o sanciones, o que inclusive de alguna manera nos permitió no ser castigados con la ley penal tributaria. Entonces, claramente esos planes tendríamos que tratar de honrarlo, cueste lo que cueste, porque claramente la empresa tuvo un beneficio que seguramente ya se incorporó al patrimonio de la compañía, por lo tanto, en este contexto sería uno de los últimos planes que terminaría o que de alguna manera dejaría de pagar. ¿Sí? Serían los primeros que paguen. Por otro lado, también es importante por estos días que cada uno de nosotros nos interioricemos cuáles son las condiciones de caducidad que tienen los planes. Porque hay planes que tienen condiciones de caducidad muy generosas. Esto significa, uno no tiene que pensar que si yo dejo de pagar una cuota de un plan, automáticamente cae. Porque hay muchos planes que están vigentes que establecen que el plan se va a caer cuando deje de pagar dos cuotas, que pueden ser seguidas o alternadas, dos cuotas, pero se va a caer a los 60 días corridos, luego de vencido la segunda cuota, sin que dentro de esos 60 días corridos, una vez que transcurrió el vencimiento de la segunda cuota, no la hubiera cancelado ninguna de las dos que tenía impagas. Esto permite y esto permite de alguna manera jugar, y permítanme el término de jugar, con las condiciones de caducidad e ir logrando mayor financiación producto de estas caducidades. Obviamente con el objetivo de intentar defender que el plan no se me caiga. Uno podrá decir, bueno, Alberto, pero mientras que yo de alguna manera juego, y juego entre comillas, con las caducidades, no estoy liberando un plan. Porque si, por ejemplo, si una empresa que tiene la posibilidad solo de presentar 3, y vos me decís que, bueno, jugando con la caducidad lo puedo mantener vivo durante algún tiempo más, eso no me permite liberar el plan y de alguna manera utilizarlo para el vencimiento de nuevas obligaciones. Esto es así, claramente es una sábana corta, si tiro de un lado descubro otro, con lo cual ahí es importante tener en cuenta, bueno, es verdad, no lo libero, la liberación se produce aproximadamente a las 72 horas hábiles de cumplir con el pago de todas las cuotas, pero sin lugar a dudas el esquema de caducidad lo tenemos que tener sobre la mesa para poder de alguna manera saber a qué alocar los pocos recursos financieros con los que me enfrente durante estos días. También estamos sugiriendo que para preservar el gobierno corporativo, si estoy ante un contexto de que ni siquiera puedo cumplir el pago de las obligaciones sustanciales, cuando salgamos del aislamiento obligatorio, nosotros estamos sugiriendo que ese contribuyente le presente una nota ante la AFIP diciendo, de estas obligaciones lamentablemente no la pude honrar en tiempo y forma, no la pude honrar no porque soy de alguna manera un contribuyente que
no hace, que hace caso omiso a sus obligaciones, sino porque estoy transitando un proceso de liquidez o de liquidez reducida y por lo tanto los recursos financieros los estoy aplicando para preservar la fuente productora de trabajo. Entonces, este es un aspecto que hay que analizar con tu asesor fiscal, porque entendemos que es importante esta cuestión también. Acá lo traje sobre la presentación porque, bueno, hay empresas o hay clientes que nos dicen, yo voy a meter un plan para ir de a poco regularizando las obligaciones. Ahora, es lógico que con aquellas obligaciones que tengo mora, el fisco me reclame intereses resarcitorios, tengo que pagar los intereses resarcitorios por los pagos que estoy haciendo fuera de término. Y miren, la respuesta teórica, la respuesta técnica, sin lugar a dudas, es que uno, en estos contextos, no debiera pagar intereses resarcitorios. ¿Y esto por qué? Y esto es así porque los intereses resarcitorios, como su nombre lo indica, lo que intentan resarcir o lo que intentan de alguna manera reparar es la mora culposa. Es la mora culposa. Y la pregunta que nos podemos hacer es, en este contexto, ¿se me puede adjudicar una mora culposa o el mismo estado de necesidad disculpante al que hicimos referencia al inicio de la presentación me hace que claramente yo esté en una situación donde no se me pueda adjudicar culpa o dolo por el incumplimiento de mis obligaciones tributarias? ¿No me está llevando a esta situación la propia definición que hizo el Estado respecto de alguna manera, el aislamiento obligatorio? Y claramente la Corte Suprema ya desde hace muchos años, fíjense en que la causa es la causa Ica-Renault del año 1982, sentó el precedente que en materia tributaria solo se puede exigir intereses resarcitorios cuando la mora se le pueda adjudicar tanto objetiva como subjetivamente al contribuyente. Si esa mora no se le puede adjudicar subjetivamente al contribuyente, entonces el contribuyente se debiera liberar automáticamente de la obligación de pagar intereses resarcitorios. ¿Cuál es la lectura que nosotros hacemos de esta jurisprudencia y qué es lo que puede pasar en el futuro? Yo estoy convencido que en algún momento el Estado va a recoger el guante sobre esta situación y el Congreso Nacional va a dictaminar una ley de moratoria que permita regularizar todas estas obligaciones vencidas durante el proceso, eximiendo entre comillas, porque solamente nos puede eximir aquello respecto de lo cual estamos obligados, pero permítanme en el término, eximiendo de pagar intereses resarcitorios o de regularizar intereses resarcitorios sobre las obligaciones que se hubieran vencido, que se hubieran perfeccionado durante el proceso que dure la pandemia. Y esto es así porque estamos claramente en un contexto donde debieran exonerar a todos los contribuyentes de responsabilidad, porque se está verificando el caso fortuito o fuerza mayor al que hizo alusión la Corte Suprema en la instancia anterior. Bueno, acá vuelvo sobre precisamente un caso al que ya hice referencia, que tiene que ver con el caso de los importadores y también un caso al que me hice referencia que también es importante para el caso de tenerlo en nuestra compañía, es que muchas empresas que tienen los beneficios pymes, dentro de los beneficios está el diferimiento del pago del IVA. El diferimiento del pago del IVA. Ustedes saben que el pago de IVA se hace trimestral y que yo vengo difiriendo obligaciones. Cuando soy una empresa que tiene ese beneficio, los pagos que se van venciendo por el diferimiento mismo no son susceptibles de ser regularizados
en el plan permanente de facilidades de pago al que hice referencia. Y también lo que acontece, según la normativa vigente, es que si yo incumplo con ese pago diferido, entonces automáticamente se me cae el beneficio no de estar dentro del régimen PYME, sino que se me cae el beneficio del diferimiento de la obligación tributaria. Y entonces se tornan exigibles todas las obligaciones de las posiciones fiscales del impuesto a valor agregado que venía difiriendo. Entonces, nada, esto también lo hemos solicitado que se suspenda momentáneamente el decaimiento de este beneficio. Todavía no hemos tenido novedades que lo estén suspendiendo, pero pareciera, por cómo está funcionando el sistema, que han retrasado el impacto de los incumplimientos y hasta ahora no tenemos noticias, por lo menos dentro del contexto del grupo de clientes o de empresas a los que tenemos acceso, que alguna pyme con este beneficio se le hubiera caído el beneficio producto del incumplimiento de algunas de las obligaciones vencidas durante la pandemia. Acá un poco esta filmina muestra los planes de facilidades de pago permanentes que tenemos y bueno, la tasa de financiación. Una cuestión que, si bien nosotros entendemos que el fisco, o el Estado más que el fisco, porque ustedes saben que la AFIP es un órgano del Poder Ejecutivo que si de alguna manera no tiene facultades para condonar intereses resarcitorios, con lo cual, si no saliera una ley del Estado, es muy probable que el fisco intime, cuando todo esto pase, intime el pago de los intereses, pero no porque desconozca el fallo ICA-Renov, no porque desconozca que la mora solo se pueda adjudicar cuando haya culpa o dolo, sino porque simplemente como organismo que tiene por función de alguna manera llevar a cabo la política tributaria que le defina el propio Estado, entonces no puede per se dejar de cobrar o de percibir los intereses resarcitorios. Por eso nosotros entendemos que en algún momento va a salir una ley de moratoria que, entre otras beneficios y beneficios entre comillas, de alguna manera suspenda o exima el pago de los intereses resarcitorios. Pero también es importante en este contexto entender que una de las cosas que hizo el fisco es bajar la tasa de intereses resarcitorios aplicables a partir del 1 de abril. La tasa de intereses resarcitorios de los últimos meses era alta, a partir del 1 de abril la redujo al 2,5% mensual, que sin lugar a dudas no es una tasa despreciable, es alta, pero dentro del costo de endeudamiento, si ustedes hacen los cálculos, básicamente el Estado, a través de la AFIP, es uno de los que menor tasas tiene, con lo cual esto también es importante tenerlo en cuenta dentro de las alternativas de financiación. Claramente también estamos siendo muy proactivos en tratar de llevar un mensaje de reducir los anticipos, acá tratar de no quedar como incumplidor, de alguna manera no ingresando los anticipos a cuenta de futuros impuestos que nos estén venciendo. Ustedes saben que hay un trámite que uno puede hacer ante la AFIP, si estamos hablando de impuestos nacionales, y que por lo general el sistema responde y responde cuando uno puede acreditar que sus obligaciones tributarias, producto del contexto, se van a ver claramente disminuidas. El sistema responde casi en tiempos muy breves, otorgando, si se quiere, la reducción a cero o al valor que lo estemos solicitando. Y también tenemos que evaluar, solicitar constancias de no retención, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, que es algo que también está muy sistematizado y que no supone una fiscalización, y también evaluar, ser muy proactivo con las provincias, es decir, las provincias son muy reticentes a emitir constancias de no retención o constancias de atenuación a los regímenes de recaudación. Yo creo que aun cuando no tengamos perspectiva de que lo vayan a resolver favorablemente,
entendemos como que es una actitud que en algún punto pone de manifiesto lo diligente que está siendo el número uno, lo diligente que está siendo el número uno, para intentar de alguna manera luchar contra este contexto de caja reducida. Por lo tanto, pone en ejecución todos los dispositivos que tiene a su alcance, entre los cuales está solicitar constancias de no retención para ver retroalimentada esa caja, e inclusive si el día de mañana el fisco nacional o el provincial nos hace algún reproche, bueno, poder acreditar que fuimos lo suficientemente diligentes para intentar activar todos los dispositivos que teníamos a la mano, aun cuando después esos dispositivos nos fueron negados, producto de la necesidad que también tiene el Estado de recaudar, ¿no es cierto? Un tema que también puede ser significativo tiene que ver con el hecho de qué tips uno puede considerar para no ver incrementadas las obligaciones de carácter sustancial cuando mi contexto de caja es realmente muy penoso, ¿no? Estos son ya para casos extremos. Entonces, yo les decía al principio de la presentación, bueno, no todas las obligaciones tributarias ocupan el mismo lugar. Nosotros tenemos que diferenciar cuáles son aquellas obligaciones de mayor jerarquía dentro de todas las obligaciones tributarias que tenemos como contribuyente, como ente, y unas que les decía que realmente son consideradas de carácter sustancial son las retenciones que le hagamos a nuestros proveedores cuando paguemos o las percepciones que hagamos a nuestros proveedores. Entonces, empiezan a decir, bueno, pero a medida que yo voy pagando estos servicios o el pago de bienes que entiendo sustancial, veo incrementadas estas obligaciones porque les sigo haciendo retenciones y entonces sigo acumulando obligaciones. Entonces, bueno, un contexto que entendemos que se puede evaluar, hay que evaluarlo, que uno lo tiene que analizar de la mano con su asesor fiscal, es decir, bueno, ¿y qué pasa si frente a este contexto de estado de necesidad disculpante, de caja reducida, empezamos a sacar pagos a cuenta de obligaciones que tengan con estos proveedores, y no le hacemos retenciones alguna? Obviamente dejamos como acopiada una parte de la factura para que una vez que pase todo este proceso yo tenga la posibilidad de hacerle las retenciones que omití cuando le hice este pago a cuenta. Entonces, nuestra posición es que nosotros preferimos transitar un contexto en donde de alguna manera me reprochen no haber actuado como agente de retención, a que me reprochen que actué como agente de retención y no deposité esa suma. Aun cuando yo entienda que es poco probable recibir un reproche de esta naturaleza. Pero digo, frente a un contexto poco probable, donde el fisco salga con los tapones de punta a exigirle el cumplimiento de las obligaciones como si acá nada hubiera pasado, bueno, sin lugar a dudas, como empresa, como contribuyente, estoy más cómodo defendiendo no haber retenido y como consecuencia de no haber retenido, no haber depositado, que el haber retenido y como consecuencia del proceso no haber depositado. Entonces, nosotros en esos contextos estamos diciendo a los clientes, bueno, saca una orden de pago diciendo pago a cuenta especial, que el pago a cuenta sea del 70%, del 80%, veamos qué retenciones hacer, no, no dejar acopiado exclusivamente el monto de retenciones a hacer, sino dejar acopiado mucho más que eso, y tener presente, porque esto también es importante, porque había empresas que habían decidido no retener y pagar el 100%, pero ojo, que el fisco tiene antecedentes de la Corte Suprema
que puede impugnar un gasto en el impuesto a las ganancias, puede impugnar un gasto en el impuesto a las ganancias si nosotros como contribuyentes no retuvimos el impuesto a las ganancias en el momento de perfeccionar el pago. Entonces, por eso nuestra posición se inclina por decir, mira, te voy a hacer un pago a cuenta de, por ejemplo, el 70%. Y cuando se me regularice la situación de caja, te voy a pagar el 30% restante y ahí va a ser la oportunidad donde te hará todas las retenciones que hubieran correspondido. Y ahí hago la retención del impuesto a las ganancias. También intentando preservar de alguna manera el hecho de que el fisco el día de mañana me objete la deducción del impuesto, me objete la deducción del gasto como consecuencia de no haber retenido. Y otros casos que también eran extremos me decían, Alberto, ni siquiera puedo pagar los aportes de la seguridad social. Entonces, ¿qué tips me recomendás cuando no puedo pagar ni siquiera los pagos de la seguridad social? Entonces, lo que nosotros estamos recomendando es, bueno, estudiar bien el contexto, realmente si estoy ante una situación de esa extrema situación, bueno, tal vez una alternativa que se puede sugerir es, bueno, no, entonces no liquides los sueldos, hacer pago, depositarle a tus colaboradores un adelanto, un pago a cuenta del salario, pero sin emitir el recibo de sueldo para que el empleado vea que se le hicieron retenciones. Hacerle un pago a cuenta y una vez que uno pueda de alguna manera regularizar la situación, le depositas, si hubo algún excedente que no le depositaste, le depositas el excedente. Y entonces ahí después regularizamos todas las deudas. Claramente el fisco va a considerar que los aportes yo los debo desde el vencimiento original, ¿no es cierto? No es que va a decir, bueno, como emitiste el recibo tarde, entonces no te voy a cobrar intereses resarcitorios, porque el vencimiento fue el original. Pero bueno, nosotros estamos suponiendo que en algún momento la ley del Congreso va a salir, esta ley que es altamente probable que condone, y de nuevo me permito utilizar la palabra condonación de intereses resarcitorios, y obviamente las sanciones que se podrían haber generado durante el proceso. Bueno, con esto yo finalicé la presentación. Voy a dar, como les dije, un espacio a preguntas para que de alguna manera podamos agotar las inquietudes que tengan. Les agradezco el haber participado, les agradezco a COEL el haberme invitado y esperamos sin lugar a dudas que la presentación haya sumado valor. Así que bueno, ahora quedo a disposición de las preguntas que ustedes tengan. Bueno, yo no estoy viendo preguntas en el chat. Eso puede deberse a dos cosas, o que fue muy clara la presentación, o que no se entendió nada y entonces no surgen preguntas. Yo voy a elegir pensar que pasa por lo primero. Así que bueno, nada, nuevamente les agradezco, estamos terminando el horario, estaba previsto que esto finalizara a las 11 de la mañana. Quedar a disposición, ustedes van a poder tener acceso a esta presentación. Y bueno, si luego de finalizada surge alguna pregunta, podrán canalizarlo a través del equipo de COEL y con mucho placer las vamos a responder. Así que bueno, nada, muchas gracias y estamos en contacto.